Bienvenidos a esto que se denomina Bajo la Lupa, propuesta de Noticias Paraguay. Elevadísimo porcentaje de humedad, tiempo inestable con algunas lloviznas, como todos estos días anteriores, hoy y posiblemente los días posteriores también. Pero se viene el fresco, aparentemente, así como están las cosas según meteorología. Para el sábado una mínima de 16 grados, una máxima de 24. Para el domingo también 16 la mínima, una máxima de 26. Queremos poner bajo la lupa hoy dos temas. Uno de ellos tiene que ver con el informe final y la remisión de ese informe a la Fiscalía, Comisión Bicameral de Investigación, caso Messer. Y el otro tiene que ver con un tema que también genera una serie de comentarios y reacciones. Horario escalonado en instituciones públicas. En la primera parte vamos a hablar con el senador Jorge Querey, en la segunda parte con el economista Amílcar Ferreira. Saludo a mis compañeros de todos los miércoles y de todos los días. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a la audiencia. Rojo y azul, está muy de moda, equipo ganador. Hola, doctor Alfredo Boxia, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo anda? Saludos a los compañeros, a la audiencia. Anda bien, Cerro en Copa Libertadores, doctor. Y la señora también viajó a Buenos Aires. Anda bien también. Se especializó en lavado de dinero. El lavado no, me va a investigar el senador lucha. En la lucha contra. Andrés Riquelme, ¿cómo anda? Bien, Carlos, muy bien, muy buenas Qué noches. gusto. Mi respeto a los televidentes, el gusto es suyo siempre. Siempre tengo un problema, doctor, sale el... El peine. el peine. Eso para que no se pierda. Senador Querey, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, saludos, gracias por la invitación. Senador, ¿llenó la expectativa la Comisión Bicameral de Investigación en este caso Messer? ¿O quedó algo o mucho pendiente? A ver, yo creo que quedó mucho pendiente. Y después podemos entrar a tocar un poco de eso, ¿verdad? Pero yo por lo menos en lo personal estoy satisfecho porque una figura como la Comisión Bicameral de Investigación que prácticamente no tenía ningún protagonismo en estos 20 y tantos años de democracia, hoy es un instrumento que se ve como muy útil y muchas veces fue criticado incluso por los alcances que tiene la investigación, ¿verdad? Entonces creo que es una institución que se fortalece, ¿verdad? Porque a partir de ahora creo que la vara de las investigaciones que podamos hacer desde el Congreso adquieren otro nivel. Eso creo que es por lo menos como una reflexión inicial. Sí, porque creo que después de Vargas, de Pancho de Vargas, digo, Hermes Rafael Sayer, en aquel... Terminó muy desprestigiada la CBI, Sí. En un principio tuvo mucha fuerza, pero luego terminó con algunas acusaciones de chantaje y desapareció prácticamente del mundo parlamentario. Ahora, para hablar de la conclusión, esto ya fue a la Fiscalía, ¿verdad? No, aún no. Ah, ¿no fue todavía? No. Esto nosotros... a las cámaras. Claro, lo que hay que entender es que nosotros estamos para hacer un informe. Esto no tiene un carácter vinculante y tampoco compite con lo que es el Poder Judicial o la Fiscalía y las investigaciones que puede hacer, ¿verdad? Esto es, el Poder Legislativo nos dice, a 6 personas nos dice, necesito un informe sobre este asunto de interés público. Y a eso nos dedicamos. Ese informe es el que lo redactamos, ¿verdad? Ahora, esto nosotros tenemos que presentar, damos entrada mañana, creo que no se trata mañana, creo que probablemente por el tema del orden del día y de todas las cosas que están pendientes, seguramente vamos a hacer una presentación en la siguiente sesión, pero mi propuesta concreta es que vaya a la Fiscalía. ¿Pero y de qué depende eso? Y digo lo siguiente, yo creo que tiene que ir a la Fiscalía porque los abogados que me asesoraron a mí en la relatoría de la Comisión Bicameral de Investigación me dice que estarían configurados delitos de suma importancia según los datos recabados, ¿verdad? Por lo tanto, esto tiene que ir a la Fiscalía. Ahora, ahí es donde yo creo que hoy me preguntaron justamente algunos de los colegas de ustedes, sí, ¿por qué nosotros nomás ya no enviamos? Aquí hay que entender de que esta es una responsabilidad política del Poder Legislativo. El Pleno del Senado tiene que enviar a la Fiscalía. Yo creo que es importante eso. ¿El Pleno del Podemos Senado hacerlo. y de diputados o solo del Y de Senado? diputados también, ¿verdad? Debo decir que nosotros, desde la producción periodística del programa, buscamos a gente como Santiago Peña, que está en la lista de, creo que 16 o 17 personas. Sí.
que ustedes que tomaron como declaración o como datos, él era ministro de Hacienda en esa época, con algún tipo de vinculación, ¿verdad? No quiere debatir Santiago Peña este tema, buscamos a Enrique Riera, no puede venir, buscamos a Sergio Godoy, tampoco puede venir. Entonces, los dos son senadores, Riera y Godoy. Sí. Porque si no queda como que venimos solamente con Querey para tirar todo de una parte, pero por lo menos buscamos a la otra parte y no tuvimos respuesta. En otros casos buscamos a otra gente también y nos dijeron que los abogados no quieren que hoy formulen declaraciones a la prensa. Como esto puede que vaya a la Fiscalía, entonces parece que ahí se les recomendó. Ayer habló Horacio Cartes y dijo que esta comisión se creó al solo efecto de ser una comisión garrote en su contra. No es la primera vez que dice eso. No es la primera vez, pero ayer como que ratificó. Sí. ¿Es así? Yo lo que creo que sería importante, en primer lugar, hacer una aclaración de responsabilidad. Nosotros encabezamos, si ustedes verán ahí los capítulos correspondientes al expresidente Horacio Cartes, encabezamos diciendo de que no obtuvimos el descargo del señor expresidente. Por lo tanto, lo que hacemos es incorporar la información que pudimos conseguir en base a los documentos y en base a las declaraciones en las audiencias públicas, ¿verdad? El presidente, el Cartes, tendría que responder lo que creo que está en manos de todos ustedes ya y de la opinión pública, está sobre lo que sale en los documentos de la Fiscalía brasileña, del equipo de Lavallato, de lo que declara el señor César Monti en la audiencia pública, de lo que declara la ex directora de la Unidad de Inteligencia Financiera de CEPRELAT, ¿verdad? Esas son las respuestas, no a Jorge Querey y ningún juicio de valor de mi parte. Creo que eso es importante porque hay que mantener un justo equilibrio, vamos a decir, en una cuestión que puede tener mucho alcance. Y ahí vamos a lo que me decías inicialmente, Carlos. Aquí hay muchas líneas no investigadas. Y te digo por qué. El tema es que no es tan sencillo como una comisión bicameral que tiene 2 meses de existencia, sin recursos, sin técnicos de alto nivel. Yo soy médico especialista en cuidados intensivos, ¿verdad? Lo hacemos dentro de un método que agarramos y bueno, nos acostumbramos a hacer historias clínicas, recopilamos la información, la juntamos, hacemos un relato y ese relato pues trasladamos a consideración de los abogados que nos asesoran. Te doy ejemplos de qué líneas no están seguidas. ¿Qué ocurrieron con las transferencias al Líbano? 2. ¿Qué ocurrió por qué el tema de muchos de los giros están hechos a través del Citibank de Estados Unidos? 4. ¿Qué otras implicancias tiene con respecto a el cruzamiento de cuentas? Porque aquí, a ver, yo creo que hay gente que toma lo de la Carolina Cérvulo, que es la secretaria de Messer, donde dice que Darío se trasladó a Paraguay para ayudar en la campaña del expresidente Horacio Cartes. Cualquiera puede inferir cualquier cosa. Puede ser plata, puede ser una compañía de amigos, puede ser tomar un vino juntos y acompañarlo en la época de campaña. No sabemos. Yo no pude tener la respuesta porque el expresidente Cartes no se fue. Ahora, una cosa es la pregunta y otra cosa son los cruzamientos de las cuentas, etcétera. Son todas codificadas. Nosotros tenemos mucho material que incluso no tenemos la capacidad de interpretar eso porque requiere de gente muy entendida en el área financiera, etcétera, etcétera. Entonces aquí todavía hay mucho por investigar, ¿verdad? Usted habló de transferencias al Líbano. No entiendo esa parte. ¿Quién transfirió al Líbano? Lo que pasa es que uno no puede entender lo de Darío Messer solamente mirando lo de Paraguay. Uno tiene que mirar el esquema de que se montó en Brasil y de Brasil a más de 50 países, a más de 3.000 empresas offshore, a una serie de cuentas a nivel internacional, ¿verdad? Desde donde se giraban las transferencias. Te digo, un dinero antes de recaer aquí al Banco Nacional de Fomento pasó por 6, 8 cuentas antes de llegar aquí
al Banco Nacional de Fomento. No, porque puede que yo esté equivocada y también es un tema tan complejo, ¿verdad? Porque cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos y Israel sobre todo plantea el tema de Paraguay como centro de lavado de dinero y fuente de financiamiento de Hezbollah, que opera en el Líbano, ¿verdad? Entonces, bueno, la sospecha es que los musulmanes de Ciudad del Este, etcétera, son los que remesan el dinero a través de fundaciones, comercios, etcétera. Por eso que me llama la atención que el dinero de Messer fue al Líbano. A algunos bancos del Líbano hay algunos giros que se hicieron, esos no llegaron a Paraguay, pero también hay giros al Líbano. Entonces, también bancos de Israel, hay un banco de Israel. Y yo quiero aclarar aquí, porque el otro día hubo un tuit de una persona que fue una autoridad importante de la Embajada de Israel cuando estuvo aquí, ¿verdad? Que acusaba de antisemita cuando estamos puntualizando el hecho de que Darío Messer es una persona que tenemos todos los argumentos constituidos en los documentos del Brasil, ¿verdad? No lo decimos nosotros, es algo que está y por eso hay captura internacional, hay código rojo de la Interpol, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros no estamos haciendo una persecución. Pero el Twitter no era contra ustedes, era contra el diario ABC. Exactamente, decía, ¿verdad? Que ¿por qué centrarse en un judío? Exactamente. Y olvidarse de Hezbollah? Cuando que el diario ABC no había escrito la palabra judío en ningún lado, ¿verdad? Hablaba de Messer, ¿verdad? Creo que ese tipo de cosas, y aquí hay mucha tela por cortar. Ahora, senador, cuando usted dice hay líneas de investigación que no se llevaron adelante, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes nos llevaron adelante? Nosotros. ¿La Fiscalía? Nosotros. Ustedes mismos. La misma comisión, ¿verdad? Nosotros mismos, la misma comisión, porque justamente, te decía, porque tenemos requerido. Ahí el equipo de Lavallato era un equipo de 200 personas con otros 100 técnicos contratados, con un trabajo de 7 años, 5, 7 años, etcétera. O sea, estamos hablando de una infraestructura gigantesca para desmontar un poco y descubrir todas las líneas. Ahora, ¿verdad? senador, de 2 meses a esta parte, ¿cómo resumirías en pocos minutos los hallazgos más importantes de esta comisión? A ver, en primer lugar, de que esta es una trama internacional montada para el lavado de dinero, donde la conexión paraguaya pasó a ser parte de ese esquema. Esa es una primera conclusión que yo creo que es muy importante dentro de lo que nosotros podemos interpretar de la documentación obrante, ¿verdad? En segundo lugar, es que lamentablemente la banca pública fue funcional, si no cómplice o encubridor de este esquema. Eso tendrá que determinar cuáles son faltas administrativas y cuáles delitos va a tener que la Fiscalía determinar. Por eso es que, si ustedes ven en el informe final, hay toda una página donde se hace la calificación de los delitos que podrían haber sido cometidos según lo que nosotros encontramos, pero no calificamos individualmente. Eso corresponde a la Fiscalía, ¿verdad? Luego, la tercera cuestión, a mí me parece que es el hecho de que la banca privada o el sector financiero privado no está exento de este problema del lavado de dinero. Creo que hay insuficientes controles y el descontrol no es solo por falta de legislación o falta de protocolos, sino es desinterés porque se mueven grandes cantidades de dinero. Ahora, que se muevan grandes cantidades de dinero es una cosa y que se afirme con absoluta certeza que ese dinero está siendo lavado. ¿Cuál es el argumento que ustedes tienen para tanto convencimiento? ¿Qué les hace llegar a esa conclusión? Y la deducción es la siguiente: cuando Casa de Bolsa Puente, cito una empresa privada, ¿verdad? Casa de Bolsa Puente es donde está el papá de Santiago Peña. Sí. Casa de Bolsa Puente es un sujeto obligado por ley, ¿sí? Debe generar reporte de operaciones sospechosas, que ya muchas veces repetimos que son las operaciones sospechosas. ¿Qué ocurre? No se genera ningún ROS a pesar de haber operado desde fines del 2015.
recién se genera un reporte de operación sospechosa en el 2018 cuando estalla todo el escándalo, todo eso. Ahí varios bancos acercaron. Recién cuando Brasil libra la orden de captura contra Messi. Recién Eso cuando Brasil. estamos en pleno territorio de CEPRELAT. Así es. Ahora, pero ¿y a ustedes les consta que entre el 15 y el 2018 hubo otras operaciones de puente que ameritaron un ROS? Claro que sí. Eso Claro está que sí, demostrado. porque el traslado, sí, no, en eso no estamos seguros, ¿verdad? Hubo un traslado de las dos empresas de Darío Messer más famosas, la Chai Sociedad Anónima y la Matrix Plus Sociedad Anónima. Hubo un traslado de $4.900.000 cada uno de ellos a Casa de Bolsa Puente para operaciones de valores, ¿sí? Ujú. En ese momento debía haberse. Estamos hablando de una empresa que salía de su rubro tradicional. Estamos hablando de un movimiento de dinero muy significativo. Estamos hablando de que el accionista principal era una persona con mucha investigación en el Brasil, un sujeto que tenía que la cuenta era de la frontera, que su ciudadanía era brasileña. Es decir, todos los factores que hacen que todo eso que acabo de citar es lo que te obliga a reportar cuando ocurre, y no ocurrió el reporte. El papá de Santiago Peña estuvo hasta el 2015, tengo entendido, en Puente y después renunció. Nosotros, al principio con Santiago Peña, él nos había dicho que estuvo muy externamente como asesor, etcétera, pero el señor Fiorito, que es el presidente actual de Casa de Bolsa Puente, él dijo no, en la primera etapa fue director de Casa de Bolsa Puente y posteriormente pasa a ser asesor. ¿Primera etapa qué año es? 2015, fines de 2014, 2015, ¿verdad? Y después, en el 2016, pasa a ser a la asesoría del... Sí, pues yo recuerdo que estando acá, en este mismo programa, Santiago Peña había explicado eso. Había dicho que su padre había renunciado ya con mucha anticipación a todo ese tema. Ahí, por ejemplo, yo creo que hay que ser muy equilibrado con eso, ¿verdad? ¿Qué es una información sensible? ¿Qué es una información sensible? Cuando un Estado, a través del Ministerio de Hacienda, emite bonos, en cuánto se va a cotizar, cuáles son las ofertas existentes, porque se hacen pues conexiones previas con los probables compradores de bonos, etcétera. Eso no es sensible, no es información sensible. Bueno, a ver, el Ministerio Público que evalúe y que diga, esto no, aquí no se transgredió ninguna información sensible, aquí no hay, etcétera. Pero dos, cuando menos, hay una contradicción ética. Yo le dije eso al exministro de Hacienda, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que pase a ser una contratación pública? Porque es un contrato el que se libra. No es que Hacienda comercializa los bonos. Hacienda contrata a una empresa privada para que le opere en la compra Claro. de valores, ¿sí? Y entonces pasa a ser un contrato público. Ahí los abogados que a mí me asesoraron me dijo, desde el momento que se trata de un contrato público se rige por la ley de contrataciones. Y entonces ahí sí hay contradicciones legales. Senador, más allá de esa frase de que les hubiera gustado tener la versión del expresidente Horacio Cartes, ¿qué hay en ese informe que involucra realmente al expresidente? A ver, dos cuestiones. La primera cuestión es lo que él mismo siempre lo decía, su relación personal, que lo puede tener, no hay ningún problema. Lo segundo es que en el documento de Brasil hay una declaración taxativa de una persona, ¿verdad?, que fue el responsable de la delación premiada donde Lucio Boloña Funaro. Boloña Funaro. Sí, él es la persona que hizo la delación premiada, por lo cual el diputado Cuña está actualmente en la cárcel, ¿verdad? Y el expresidente Temer, que estuvo preso y ahora está con medidas alternativas, ¿verdad? Él dice taxativamente, y yo quisiera que el presidente, en todo caso, escuchando esto, o si se le cuenta esto, que él responda esto, ¿verdad? Porque eso es lo importante, ¿verdad? Decía que Darío era socio con Horacio Cartes en Banco Amambay
y que se hacía a través de eso los negocios de ellos, no sabe si de forma ostensiva o de forma secreta. Eso decía algo que es cierto. Eso dice así en su declaración. Así mismo. O sea, no puede precisar. No puede precisar si era en forma ostensiva o secreta. Ajá. Si era en forma pública o en forma secreta. Claro. Eso es lo que dice. Claro, porque para ser socio tiene que tener acciones de la sociedad anónima de Banco Basa, en todo caso. Si es que realmente es socio con toda la ley. Entonces hay una forma de hacer un negocio siendo Sin que socio aparezca. y hay otra que sin que aparezca, que me parece lo que dejó picando. El dato que ahí hay que tener en cuenta y que yo creo que la Fiscalía tiene que solicitar a través de los mecanismos es de que las delaciones premiadas en Brasil no es simplemente una acusación, no es que yo digo doctor Claro. Boxia hizo tal cosa, yo tengo que demostrar lo que Claro. digo, tengo que dar Comprobable. algo, Documentos. tiene que ser No, si no comprobable. hubiese sido muy fácil. Que no, chimería. Te salvaba Entonces- fácilmente de todo. ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es una pregunta sumamente crítica. El segundo elemento que quedó saltando, ustedes recuerdan ese documento de la CEPRELAT que había sido... Ay, yo tengo una cuestión ahí que hoy me Sí. pasaron un dato, no sé hasta qué punto, y no sé si ustedes se dieron a esa información, sí, que la CEPRELAT informó y la Fiscalía en 2 oportunidades le rechazó el informe. ¿Eso se sabe algo de eso o no? no, desconozco esa información. Porque la CEPRELAT dijo en un momento que informó y la Fiscalía dijo que nunca recibió también, algo así fue... No. ¿Cómo Entiendo se- lo que pasó. Lo que pasa es que le pasa a CEPRELAT a la Fiscalía un informe, ¿sí? Un reporte. Ajá. Lo que ocurre es que después cuando nosotros comenzamos a investigar y pedimos informes a la CEPRELAT con la directora actual, etcétera, salta otro informe. Claro. Lo que está en los registros de que fue enviado es uno Que y esa lo que parte se que fue. se dijo que se Que se obvió decapitó que- Claro. el Pero informe. ¿qué pasó ahí? Y ahí en realidad Una dos pequeña amputación. ¿no? pequeñas amputaciones. ¿Y ¿verdad? quién hizo la amputación? Bueno, Y eso se eh, le acusó a Boydanich. Entonces, dos cosas ahí. ¿Qué decía ese documento original? Uno, estaban las empresas de Darío Messer. ¿Eh? En el informe original. Que el en el informe original que se le envía a la Fiscalía. No, en el informe original que no se lo envía a la Fiscalía. El en el que se le envía no está. No está. No está. Entonces, Las- cuando la nueva administración de CEPRELAT viene y encuentra el documento, comparan Es diferente. y es diferente. El que llega a la Fiscalía llega con amputaciones más raras claro. y el que tiene CEPRELAT hoy original está esa parte, diríamos, la vinculación. Por eso fue todo un la- escándalo. eso. y la segunda información ahí, Sí. que fue obviada, es donde la Unidad de Inteligencia Financiera recomienda la investigación de la relación comercial con Horacio Cartes. Eso no está. Eso también tampoco está, ¿verdad? Ahí ahí se tuvo que tomar una decisión muy fuerte porque ahí sí estamos ante una situación vamos a decir, de producción de documentos de contenido falso, de falsificación, adulteración, ¿no? adulteración, etcétera. Ese tipo de figura es decir, sos testigo de un delito presunto, ¿sí? Por eso es que se corrió traslado a la Fiscalía en forma inmediata. Pero no es la primera vez. Yo recuerdo que, no sé exactamente, creo que en los 90, una comisión bicameral de investigación del Congreso brasileño había investigado el lavado de dinero de Messer y ya se había investigado a los gerentes de Banco Amambay. ¿Ustedes tuvieron ese antecedente? Claro, lo que hay que entender de Darío Messer es que su padre incluso ya, ¿verdad? Morco. Era Morco Messer, ¿verdad? Era conocido como doleiro. Sí. Y doleiro nosotros normalmente decíamos cambista. Cambista. Un cambista. No. Lavador. El doleiro es el cambista que opera en el mercado paralelo al mercado formal legal del Brasil. Ese es el doleiro. Y lo increíble, para mí resulta una cuestión tan impresionante el hecho de que generaron un sistema web tipo una cámara de compensación que se denomina ST y los depósitos se hacían por un sistema de depósitos que se llamaba Bank Drop, ¿sí? El sistema ST, ¿qué hacía? Nada, figuraba en el sistema, yo le deposité al doctor Boxia $200,000, ¿verdad?
Y entonces allá en X cuenta, en X país, se le acreditaba al doctor Borgia esos $200.000, ¿verdad? Ese fue el gran descubrimiento en el 2015 que hace el equipo de Lavallato con respecto al mercado paralelo del cambio, ¿sí? Y ahí es donde Darío Messer, cuando comienza a tener problemas, cae Sergio Cabral, existe la delación, etcétera, se trasladan a Uruguay y después a Paraguay. Y ahí entramos nosotros en la coordinación. Finalmente, Darío Messer es un viejo conocido de Paraguay. En 1989, él ya fue socio fundador de Amambay, Sociedad de Responsabilidad Limitada, fue el socio mayoritario, ¿verdad? Creo que esto, a ver, aquí hay dos cosas pendientes a mí me parece. Uno es el tema de que nosotros presentemos el informe, que ya es público, ya creo que ya no hay muchos detalles más que nosotros podamos dar de todo lo que ya se habla, ¿verdad? Presentar al Pleno del Senado, presentar al Pleno de Diputados, y nosotros mocionamos que vaya a la Fiscalía por decisión del Pleno. ¿Y cómo se decide eso? ¿Por votos? Claro. O sea, el diputados y senadores tienen que votar, hay mayoría, así es, y así se decide. Esa va a ser mi propuesta. Senador, ¿y cuál es cuando uno habla de lavado de dinero, lo que está diciendo es meter fondos que fueron adquiridos ilegalmente a través de una actividad ilegal y volverlos legales? Así Ese mismo. es el lavado de dinero. Así. ¿Cuál fue la actividad ilegal que le dio origen a esos fondos según el estudio que ustedes hicieron? ¿De dónde proviene el Según los dinero? brasileros, prácticamente todos los fondos provenían de las propinas. Las propinas. Las coimas políticas. En el La ámbito corrupción, político y en Claro. el ámbito comercial, ¿verdad? Vos sabés que la firma Odebrecht estuvo muy involucrado en todo esto, ¿verdad? Y bueno, pero te voy a hacer una pequeña corrección. Espero que el doctor Preda, que es experto en lavado de dinero, no me contradiga después. Pero en realidad es aquel dinero que de origen dudoso, que no podés probar de dónde proviene. Ese es el lavado de dinero, ¿sí? O sea, vos podés hacer una actividad que querés evitar pagar impuestos. Por eso es que hoy se está proponiendo, se está discutiendo el tema de que la evasión de impuestos sea considerado un delito previo al lavado de dinero, ¿entendés? Porque al vos evitar tu control por la Secretaría de Tributación, Te estás quedando con un dinero así ilegal. es, con un dinero que no... Aunque tu negocio sea más o menos aunque lícito. tu negocio sea más o menos lícito. Acá hay dos o tres cuestiones más que particularmente. En un momento de la conversación esta noche usted dice que algunos abogados que le asesoraron dijeron de que hay elementos como para que esto pueda entenderse como una cuestión de delito. Sí. Yo entiendo que el caso se llama Messer y el principal objetivo es Darío Messer. Y por supuesto que es muy importante lo del expresidente de la República. ¿Qué significa lo que le dicen los asesores jurídicos, senador? Que probablemente muchos de los funcionarios, llámese en el Banco Nacional de Fomento, en la CEPRELAT y en otras instituciones, hicieron cosas que no tenían que haber hecho. Autorizaron cuestiones que no tenían que haber autorizado. Y ellos van a tener que responder. Por esto. Acá el caso grande es Messer. Está el presidente de la República que nunca fue a la comisión, ¿verdad? Pero los que sí fueron, y por los datos que ustedes tienen, alguien tuvo que haber autorizado, ya sea en el Banco de Fomento o en alguna otra institución, o CEPRELAT, como quiera. Cuando hay una falla, todos podemos fallar, todos podemos equivocarnos, hacer fallas administrativas incluso, leves, moderadas y hasta graves de repente, faltas administrativas. Pero cuando la falta administrativa lo hicimos sucesivamente varios gerentes de varias instituciones, entonces tenés la sospecha legítima de que pudiera haber Un complot. El Estado le estaba proporcionando una proporción. asociación, ¿verdad? Sí. Ilícita para delinquir, Una o conspiración. como se dice en Brasil, la asociación criminal, ¿verdad? Claro. O sea, eso es lo que la Fiscalía va a tener que determinar en este momento. Pero quería decirte algo, lo más importante, hay algo más importante que Messer, que
no vuelva a ocurrir a través de la banca pública y que los controles del sector financiero privado funcionen. ¿Cuánto era que se llegó a sospechar del lavado de dinero en el BNF? ¿No era una fortuna? Lo de BNF en papeles están 41 millones de dólares, ¿sí? Que vino de la firma Bizantine, ¿verdad? De Islas Vírgenes, etcétera, y que se giraron a las cuentas del Banco Nacional de Fomento. En los documentos brasileños se habla de que Darío Messer habría lavado 1.600 millones de dólares. ¿Cuánto? 1.600 millones de dólares. Y una cuestión que hoy estuvimos hablando con Luis un rato, con Luis Vareiro, digo, porque creo que ayer habló con usted. Sí, sí. Y me parece que él planteó, no estoy muy seguro, que como que a Messer no lo van a agarrar, porque tiene cierta protección. Yo te digo una cosa, yo creo que Messer tuvo protección y sigue teniendo protección. Pero cuando digo protección, no protección y acá. ahí quiero abundar. Yo creo que él tiene un blindaje internacional. Yo creo que tiene un blindaje internacional A ver, también. ¿qué significa eso? Porque yo te digo una cosa, doctor Boxia, este ex embajador no es cualquier persona, es una persona de muy alto nivel, ¿sí? ¿De quién estamos hablando? Del que de repente tira estos twitters. Fue embajador en Paraguay. Fue embajador en Paraguay hasta que se cerró la Que embajada. no parecen ser nada distraídos ni... O sea, es la famosa cuestión cuando aquí a los partidos políticos se les critica, no, porque es de tu partido, entonces ya entra en la defensa de hechos ilícitos, claro, ¿verdad? Entonces aquí, o sea, por ser de Israel, esta persona no le tenemos que investigar. No, le tenemos que investigar, no lo vamos a encontrar nomás. No, senador, ¿usted cree que Estados Unidos le protege a Messer? ¿O le protegió? ¿O era un hombre de los Estados Unidos en la triple frontera? Yo creo que, a ver, lo que hace rato vengo diciendo, el caso de este dirigente deportivo que está ahora en la cárcel, que tiene creo que 25, 30 años de cárcel, tiene Naput. Él nunca se va a los Estados Unidos. Él desde Europa, algún dinero, gira, ¿sí? Y pasa por el sistema bancario de los Estados Unidos. Bancario de los Estados Unidos. Ni siquiera era banco estadounidense, es porque el sistema de giros pasaba. Ahí se adujo territorialidad. Giros de Messer pasaron por el Citibank. ¿Qué está ocurriendo? Hoy estuvimos discutiendo, porque la gente de la bancada me pidió asistir porque me volví un parlanchín del tema del lavado de dinero, ¿verdad? Bueno, pero en fin. Pero estuve ahí, ¿verdad? Ya miré todo el paquete de 12 leyes que hay, etcétera, y se están discutiendo muchas cosas. Y fíjense usted, en toda la exposición de motivos de las 12 leyes, todo el argumento es porque Gafilat exige, o porque esas son las recomendaciones de Gafilat. Yo le hice la pregunta al ministro de Hacienda y a la ministra de la CEPRELAT, le dije, a ver, ¿dónde está el diagnóstico? ¿Dónde fracasamos? Messer, Barakat, el grupo este de bancos en el 2014 que se echó tierra sobre él y nadie sabe qué pasó en realidad. Entre 300 y 600 millones de dólares se habla de esa oportunidad. El único caso que tuvo gran seguimiento y está gente incluso en presa, el caso Forex. Pero todos los otros casos, ¿qué pasó? Mega lavado. Mega lavado. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta. Yo no podría afirmar que eso sea. Por lo menos quedan esas interrogantes. Quedan esas interrogantes y después están los comentarios de pasillo. Claro. Políticamente, esto ya es opinión personal. Yo sí creo, no sé si es hombre de los Estados Unidos o no, si es hombre o no de Israel, pero lo que sí estoy seguro es que en otros casos la decisión de estos países es selectiva. Y por mucho menos. Y por mucho menos. Entonces, pero esa es una opinión política de mi parte, ¿verdad? Lo cual nos pone en la situación de que cuando discutamos estas leyes, los ministros del Poder Ejecutivo vinculados al ámbito financiero van a tener que explicar muy bien qué soluciona de los problemas que no pudimos corregir en todos estos casos que cité y muchos otros que
que se sabe por ahí que están flotando, ¿verdad? Las inversiones inmobiliarias, las inversiones en agroganaderas, etcétera, etcétera, que todo el mundo sabemos es Vox Populi, pero ninguno afirmamos nada, y yo creo que está bien que no afirmemos nada, porque hay que ser responsables, hay que tener documentación. Esa es una cuestión muy importante. Hablábamos nosotros también de la necesidad del equilibrio de una comisión bicameral de investigación, porque mucho se discutió, mucho se criticó, mucho se cuestionó. Lógico que el que está investigado y está afectado va a criticar siempre y va a decir que no es el camino correcto. Pero mientras sea equilibrado y tenga argumentos y fundamentos, va a servir mucho más la comisión. No solo para este caso, sino para otros casos también, y no que termine como terminó aquel grupo de comisión bicameral de investigación que empezó a funcionar con todo y después, porque eso por algo quedó, por eso no continuó. Mucho desprestigio. Mucho desprestigio. Dos preguntas le voy a hacer, pero que no tienen nada que ver con el tema lavado, porque son decisiones si el senador quiere responder, eso ya depende del... Decisiones claves que tiene que tomar el Senado. Sí. Contralor General de Iguazú, ¿apoya o no el juicio político a Contralor? Estamos discutiendo, ¿sí? Estamos discutiendo y no quiero adelantar una posición. Nosotros nos dividimos las tareas ahí, ¿verdad? Hay otra gente que está haciendo la discusión de eso y no tenemos una decisión, ¿verdad? No hay una decisión. Lo que sí creo es que en este momento esto está muy cruzado hay entre 8 y 14 cargos de alto nivel que están en el baile de las discusiones y eso poluye mucho todo el ambiente, ¿verdad? Yo sé que no te respondo, pero ¿La Corte Suprema, ustedes saben, nosotros tenemos confianza en Emilio, ¿verdad? Emilio Camacho, él es un doctor que muchos años de vínculos tenemos nosotros con él, sabemos de su profesionalismo, podemos estar en desacuerdo en determinadas decisiones, pero es una persona muy profesional, ¿verdad? Y bueno, también el doctor Martínez Simón también es muy buena persona. Lo interesante de Martínez Simón es todo este proyecto que tiene de expediente electrónico, lo cual es importante. O sea, yo creo que ese trabajo no se tendría que cortar, ¿verdad? Bueno, una última. Veo que te convertiste en un especialista en el tema del lavado de dinero y transferencia de dinero del exterior. Me van a criticar. No, me congratulo. O sea, significa que te sumergiste realmente durante todo este tiempo en el tema que te incumbió de investigar. Pero mi pregunta en realidad es mucho más prosaica. ¿Ya conseguiste mi oficina? En el Senado. No tengo. ¿Sos el único senador sin oficina? Yo soy sin techo. ¿Cómo se explica eso? Soy un sin techo. Me voy a encadenar en estos días. Me voy a encadenar. Yo lo que creo, una cuestión importante que a mí me parece que hay que decirle a la gente, cuando esto se discute como si fuera una película de allá de Estados Unidos, de Europa o de etcétera. No. La gente tiene que entender que cuando esto se trabaja, esto se combate, se está combatiendo eso que vemos a diario, esos asesinatos, todo eso es lo que estamos, porque eso produce dinero y ese dinero tiene que meterse al sistema y a veces no es posible solucionar rápidamente. Por eso le preguntaba, senador, ¿cuál es la sospecha que ustedes tienen con respecto al origen? Si era droga, si es corrupción, ¿cuál es el origen? Es corrupción en el Brasil. En el caso de Messer es corrupción de Brasil. O sea, eso está clarito. Eso es la investigación y por eso tiene... Con claro, obras. claro. No, porque ahora el senador nomás hace alusión a estos asesinatos que hay en la frontera y que están más vinculados al narcotráfico. Puede ser narcotráfico, puede ser trata de personas, o sea, muchas fuentes tienen el lavado de dinero. Corrupción, ¿verdad? Evasión impositiva, etcétera. O sea, senador, gracias por venir a visitarnos esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre muy gentil. Tengo que comunicar esto que comunica el Ministerio de Obras Públicas. Se hundió un registro cloacal. ¿Dónde? En España y Ayala Velázquez. Avenida España y Ayala Velázquez. Detrás de la cancha Olimpia. Detrás de la cancha Olimpia. Ayala Velázquez es la calle que da sobre la grada. Bueno, y hay que tener en cuenta, esto es un aviso importante porque dice el Ministerio que debido al hundimiento de un registro cloacal, ahí está el plano, en la avenida España y la calle Ayala Velázquez, la calzada en dirección de salida del centro estará clausurada desde las 7 del jueves 4 al 6 de abril, 2 días.
Quiere decir que no es poca cosa. Sí. España. 3 días en total, 4, No, 5 y es 6. jueves, viernes y sábado, Y sábado. inclusive. Hay que tener en cuenta esto. Ustedes saben que el tránsito es un caos a cualquier hora y cualquier día. Pero mañana lo que va a ser Avenida España, repito, España y Ayala Velázquez, se clausura desde las 7 de mañana hasta el 6 de abril, que es sábado. Mi suegra vive muy cerca de ahí, espero que esté ¿Eso mirando. qué Le significa? voy a avisar, Que no va a poder entrar ni no va a poder salir. No, que tenga No, cuidado. le estaba avisando a tu suegra que no te vas a ir 3 días a visitarlo. Senador, gracias, un placer Gracias. siempre, muy gentil. El senador Jorge Querey con nosotros. Después del corte, como si fuera que no hay problemas, vamos a alterar el horario. Escalonado. Vamos a dormir más. Vamos a dormir más, vamos a dormir menos, no sé cómo lo vamos a hacer. Viene Amílcar Ferreira. Pero antes de la pausa de No quiero permanecer indiferente, crecida del río, Terrible. escuelas clausuradas. Muchos hablan de que la crisis en educación continúa. Peces muertos. Peces muertos, mortandad de peces. Hay una serie de situaciones que son realmente muy complicadas también. Y todas merecen tiempo y espacio, por supuesto. La pausa y estamos de vuelta en un ratito, por favor. Bueno, seguimos esta noche. Don Amílcar Ferreira, ¿cómo le va? ¿Cómo Buenas anda? noches, Gracias por Carlos, venir. a los compañeros también acá y a la audiencia. Un gusto estar con ustedes y un cordial saludo a la audiencia. Estaba apuntándome, Estela, recién lo que ocurrió con este El incendio. frigorífico. Chorti. Loma Plata. Loma Plata. Sí. Sí, Impresionante fue. sí. El presidente de la República vi que escribió, Se solidarizó. Hay una comitiva del Ministerio de Industria y Comercio que va a viajar o está viajando ya a la zona. Estas imágenes Chaco. son terribles, lo que teníamos ya esta tarde. Y acá hay pérdidas millonarias, Amílcar, ¿eh? Seguramente, y espero que esté asegurado eso, ¿eh? Ojalá, seguramente. Impresionante. Fue una de las noticias de las últimas horas. Amílcar, ¿cómo es este tema del horario escalonado, se dice? Así es, así es. Es una propuesta hoy a invitación del senador Busarquis, que había presentado una propuesta de declaración en la Cámara de Senadores. Asistí a una audiencia pública en la sala bicameral y presenté el proyecto horario escalonado. Básicamente la idea es modificar el cómo está hoy organizada la sociedad, que en pocas palabras el gran porcentaje de la población ingresamos a Asunción para poder iniciar nuestras actividades a las 7 de la mañana. Estoy hablando del sistema educativo, del sector público, gran parte también del sector privado, las municipalidades que también inician en ese horario. Entonces eso es, desde el punto de vista de organización, de la logística, digamos, es, yo diría, la peor forma en que uno se puede organizar, porque genera ese hecho de entrar todos al mismo tiempo, genera una enorme congestión. Uno de los primeros sectores que me contactó cuando empecé a plantear esta idea fue el sector transporte, la CETRAPAM, que bueno, apoya totalmente esta idea de escalonar la entrada a la ciudad. Y ellos me mostraron algunos números, ¿verdad? Por ejemplo, el consumo adicional de combustible en esa hora pico es del 30%, el sistema consume un 30% más de combustible debido al congestionamiento. Por otro lado, una de cada 5 personas que para el bus, que hace la parada al bus, no logra subir al bus en en el primer intento, debido a que los buses ya vienen llenos, ¿no? Desde la parada. Estos buses vienen repletos, gente en las triberas, digamos, inclusive corriendo riesgo, ¿no? Y bueno, también los tiempos de traslado. Me decían ellos lo tienen medido esto. Viajes que deberían durar, digamos, 40 minutos, terminan durando 1 hora y media, a veces hasta 2 horas. Entonces, yo creo que este horario es inadecuado para lo que es la vida urbana, y especialmente una capital. Este es un horario que lo heredamos de muchas décadas atrás. Paraguay, hasta finales de los 80 todavía, un poco la forma como funcionaba, ¿verdad? Nuestros padres, ustedes recordarán, empezaban a las 7, Sí. iban hasta el mediodía, hacían una pausa al mediodía. La siesta. Iban a la casa a comer, a almorzar. Oscar Y a dormir. Oscar Hacían Acosta la hoy contó siesta. algo. Sí, sí. Esta tarde Oscar Sí. Acosta contó el Monumental y puso como ejemplo a su papá. Pues yo estaba pensando, dije, ¿de qué año estamos hablando? Porque con una tranquilidad tremenda, una persona desayunaba en la casa, Sí, salía, se subía al colectivo y llegaba a su trabajo a las 7, abría su trabajo. Claro. sí. Tenía todo ese tiempo tranquilamente. Primero que las distancias eran menores. Claro. Ya Probablemente. Yo creo Vivíamos que es en- el caos del tránsito. A las 12 salía, Segundo. Sí. probablemente 11:30, Iba cerraba, bien. bajaba la cortina, cerraba,
al 15 minutos estaba almorzando en su casa. En su casa. Después dormía la Tenía siesta. tiempo para hacer la siesta. Sí, era toda Ok. una institución. Y después venían, se abría a las 3 de la tarde, por ejemplo. Exacto. Así era. Hasta las 7. Hoy te vuelves loco. Hoy tú sabes, hoy Es no que no sabes- podés, aunque tengas ese corte laboral de 12 a 3, Mientras no te da llega- tiempo de volver Mientras a tu llegas ya casa. se tiene que abrir otra vez tu Imposible. negocio. Y acá justamente dice, este fue un aporte de un oyente en Monumental en La Lupa una de estas mañanas cuando hablábamos del tema. Dice hasta los finales del 70, o hasta finales de los 70, todo empezaba a las 7. Ya por este motivo de que aumentó la cantidad de vehículos, eso se modificó y la gente empezó a entrar o a abrir comercio y oficina a las 8. Creo que fue así. Los bancos Sí, creo sí, que fueron los sí, primeros los en desplazar su horario. Así Y es. se mantuvo el tema de las escuelas. Sí, la Claro. escuela es sagrado. Lo que pasó fue que desde la década del 90, ya en democracia, digamos, incorporamos lo que llamamos la jornada laboral, el horario ya corrido, ¿no? Sin esa pausa larga al mediodía. Sin embargo, mantuvimos el horario de entrada De los colegios. a las 7, ¿ya? Y lo que ocurrió fue que mucha gente siguió entrando a las 7 a su trabajo, pero siguió saliendo también a las 18. Entonces las jornadas se volvieron muy largas, Muy largas. con 11 horas. No es que, por ejemplo, por el hecho de entrar a las 7 la gente salía más temprano, sino que simplemente se quedaba hasta las 18. Y como decía, creo que es ya inadecuado para lo que es la vida urbana. Eso hace que la gente esté muy cansada al final de la tarde. Por eso es también que no tenemos el desarrollo de una economía nocturna. Hay dos tipos de ciudades que tienen una sola economía diurna y que de noche básicamente son dormitorios, una ciudad dormitorio, no hay gran actividad. Y ciudades, especialmente las capitales de los países, que desarrollan una doble economía, diurna y nocturna. Pero para que eso ocurra, tenemos que tener un sistema de organización de horarios que permita que la gente pueda salir a la noche, que tenga ganas de salir cuando hablo. Claro, famoso, no voy a salir hoy, porque mañana me tengo que levantar muy esa temprano. es la excusa clásica. ¿verdad? Si vos organizas una actividad social o festejar tu cumpleaños un lunes o un martes, un día cualquiera de la semana, vas a ver que a eso de las 11 de la noche tus invitados se empiezan a retirar. Nos pasa mucho a nosotros. ¿Y por qué? Cuando preguntas por qué, lo que pasa es que mañana hay que madrugar, es verdad la respuesta clásica. Entonces, vivimos condicionados por un horario que es más propio de la actividad rural, que responde más a una lógica de la actividad rural, que es inapropiado para la vida urbana y que condiciona nuestra vida. Nos privamos, digamos, de desarrollar ese horario nocturno, que yo también quiero un poco hablar de eso, yo le doy un valor especial a eso, debido a ese horario tan estricto, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta? Sí, la propuesta es escalonar los horarios. Ejemplo. Está un poco inspirado, ¿no?, en ciudades que funcionan, en mi opinión, bien organizadas. Madrid, por ejemplo. Que el sistema educativo empieza a las 8 de la mañana. Que el sector público inicia a las 8:30. Que las oficinas privadas, que toda la gente que trabaja en oficinas privadas empieza a las 9. Y que el sistema financiero a las 9:30. Bueno, eso para sí. A ver. turno mañana. Voy a pasar. Sí. 8. Escuelas a las 8. Sí, Está bien. sistema educativo. El sí. sector público que abra 8:30. 8:30, sí. 8:30. Y después los privados, Las 9. las 9. Sí. Y Y no hay el media. sistema financiero no hay Sistema media. financiero 9:30. Sí. Sistema financiero no ese- Tránsito de camiones pesados de 10 de la noche a 4 de la mañana y economía nocturna de 18 a 2 de la mañana. Esa sería la propuesta completa. Bueno, pero vayamos con un cuestionamiento que nosotros hacíamos el otro día, es si la escuela, por ejemplo, o el colegio comenzaba a las 7 y yo, Claro. papá, empezaba a las 8:30. O las 9. 8:30. ¿Qué hace esa ¿Qué hora y hago? media? Le llevo a mi hijo al colegio y me quedo a escuchar La Lupa. A nosotros nos conviene Claro, hasta... tiene que ser conjunto. No, esto tiene que ser todo. No, pero ahora es todo, diferente porque a la escuela a las 8. 8:30. Claro, a las 8. Y para los exactamente. chicos también se Sí, levanta demasiado ese es un temprano, buen los que se van en punto. transporte escolar Claro, llegan a las 4:30. Carlos, Con lo ese es el cual punto. realmente Sí. se estira porque de todos modos va a haber un contingente importante de gente que se tiene que mover igual a las 7. Estoy hablando de la Sí. gente que se tiene lo que mover al pedo, pero temprano, tipo los policías, tipo los Pues militares, no, 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 Personal que doctor. limpia la algunos ciudad. periodistas. Sí. También. Al pedo que tiene que moverse. Dos puntos, Carlos. Uno, el que comentaste, el de los niños, ¿verdad? Los mejores sistemas educativos del mundo, hablo de Singapur, Finlandia, Estados Unidos, inician a las 8 de la mañana. Pues, mira, Hay estudios, muchísimos estudios, que demuestran que el obligar a los niños a levantarse muy temprano, en nuestro caso de madrugada,
disminuye su rendimiento escolar. Entonces, Y el realmente- interés también. No, pero aparte no le da el cuero a nadie. Fíjate si hay chicos que hacen transporte escolar y Y tienen que salir 2 horas correcto, antes de dos su horas casa. antes. Levantarse a las 5. Imagínate Es una eso. tortura. Cuando Una llega a las tortura, 8 sí. menos cuarto, ¿qué más es su pupitre? Es que está oscuro todavía. Amilcar, pero esta invierno, propuesta sí. es exclusivamente para el sector público, o también se puede obligar al sector privado que se adhiera. Sí, claro. Es una propuesta amplia que abarca todos los sectores, pero en términos estrictamente legales no se le puede obligar al sector privado porque vivimos en una economía de libre mercado. Entonces, en el caso del sector privado, la propuesta es que se genere un consenso y que la adhesión sea voluntaria, ¿no? Que como resultado de ese consenso, Claro. como resultado de Si- entender... Si se hace el escalonado para el sector público, ellos automáticamente Va a van a tener tener que- que arrastrar. sí, va a tener que porque hacer. ¿Para qué van a abrir Pero, temprano al pedo? Ojo que no es solamente para disminuir la aglomeración de vehículos, tiene más significado, como estamos hablando del rendimiento escolar, por ejemplo. Por ejemplo, Bueno, sí. pero vamos a suponer, nos ponemos todos de acuerdo, a la mañana no hay problema. ¿Qué hora sale un chico que entró a las 8 a la escuela, qué hora tiene que salir? Y hoy justamente Se en la audiencia desplaza. pública estuvo el viceministro Robert Cano, estuvo, y él comentó de que el sistema, lo que es educación primaria básica, inicia a las 7 y salen a las 11. Acaban de salir a las 12. Claro, entonces sería de 8 a 12. Y creo que los que están digamos, en un nivel superior salen Una hora más. una hora más tarde. Entonces saldrían, digamos, a la La 1. una. Sí. Y el turno tarde, que creo que empieza a la 1:30, podría simplemente empezar en el mismo horario que hoy inicia, ¿verdad? En todo caso, el tiempo que hay entre que sale un grupo y entra el otro sería menor. Pero si hay voluntad política, si se entienden las ventajas de este sistema, yo estoy seguro que se puede encontrar una fórmula Bueno, que pero permita... ¿y a la salida cómo hacemos? A la No, y- tarde. No, y en el mismo horario. La idea es que Y el ahí turno no, tarde... ahí no va a cambiar nada. No, pero lo que se modifica es el horario de inicio de actividad Sí, para que inicio. la gente no empiece tan temprano, ¿no? Pero una oficina pública, por ejemplo, abre a las 8. Sí, claro. ¿Y a qué hora cierra? Y bueno, Y va a eso- cerrar a las 3 en vez de la 1. Sí. Me decía justamente Sí. el otro día en la lupa, enviaba un mensaje a un empleado público. El empleado público tiene esa característica de mirar un poco siempre su universo cuando algo se va a Sí, modificar. sí. Y hoy, no sé si ustedes se acuerdan, aquella ley que era hasta las 3 y le obligó, era hasta la 1 el horario y le obligó a estar hasta las 3. Sí. Después se compensó con una suerte de bonificación por esas 2 horas. Horas extras. Y alguna gente se queda más todavía y cobra horas extra. Entonces me decía ese oyente, si esto se concreta y empezamos los funcionarios públicos 1 hora y media, 2 horas, el Estado se va a ahorrar esas 2 horas que está pagando de 1 a 3. Sí, ¿Por qué? Porque sí. su horario va a quedar... Natural va a ser ese, natural, ¿verdad? Sí, sí, sí. Va a Sí. desaparecer y es una ponchada de guita. Ahora, Amilcar, mucha plata. Sí. Estas son las propuestas en las que casi toda la gente dice, sí, qué buena idea, está muy bien, estoy de acuerdo. Pero, ¿qué parte del Estado es la que tiene que movilizar para que se lleve adelante alguna vez? Porque de esto se habla hace mucho tiempo. Sí, y bueno, yo creo que pues debería ser al más alto nivel posible, ¿verdad? Hoy estuvo la ministra, la secretaria de la Función Pública, que estuvo en representación del Poder Ejecutivo y entiendo yo de lo que dijo, hay un interés en esto, se va a conformar una mesa de trabajo y bueno, finalmente creo que va a ser una decisión del presidente, ¿verdad? Pero parece que Seguramente, todo va en ¿verdad? serio, porque si a Sí, ese nivel está sí, y es rápido sí, esto. sí, ¿eh? sí. Pero quiero un poco describir cómo funciona una ciudad bien organizada, por ejemplo Madrid. ¿Qué es lo que uno ve en Madrid a las 7 de la mañana? Uno ve personal municipal que está limpiando la ciudad. También ve estos camiones de pequeño porte que están entregando, digamos, productos. están aprovisionando, Sí, ¿verdad? A los bares, Los proveedores. restaurantes, los proveedores, ¿no? Que de negocios que van a abrir un poco más tarde. También uno ve gente haciendo en las plazas, digamos, haciendo deporte, caminando, paseando a su perro, etcétera, disfrutando de su ciudad. Algo de lo cual también nosotros los asuncenos, en cierta manera, nos privamos por este horario tan riguroso y tan estricto. Sí, que porque nos vos te vas acá a las 7 de la tarde Sí. de Aragán, te dicen los muchachos. Nos autoimponemos. Te ponen vagabond de Aragán. Sí. Entonces, a las No, siete- en serio. Eso es lo que uno ve en una ciudad como Madrid, Montevideo también, no sé, Buenos Aires se me ocurre. Bueno, un poco más tarde, a las 8, vos ves... vuelvo a un punto atrás. Ves, te decía, personal municipal limpiando la ciudad, tareas de bacheo. También ves todo el personal de limpieza de las Acá tarea de empresas. bacheo se va a tener demasiado. Sí, pero se puede aprovechar ese Sí, no, horario, está que bien, todavía está no bien, hay está bien. gente, digamos, o por lo menos Mejor. en gran cantidad. También personal de limpieza, ¿verdad? De las oficinas privadas y públicas que están limpiando, están preparando la ciudad para el contingente de gente que después va a entrar a trabajar.
A las 8 ya ves padres que van con sus chicos, ¿verdad? Llegando a la escuela. Llegando a la escuela, el sistema educativo. Un poco más tarde, 8:30, ya las oficinas públicas que Se abren. empiezan a abrir, ¿verdad? Y a las 9 el sector privado. Digamos, el horario estándar del sector privado en el mundo es de 9 a 5. Ese es el Claro. famoso 9 to 5, ¿verdad? Que es un poco cómo funcionan las grandes urbes, ¿verdad? En ese horario. Entonces, de la misma manera en que el ingreso está escalonado, también la salida está escalonada. Y esto de poder empezar la jornada un poco más tarde permite que la gente a la noche pues disfrute su ciudad. El ¿verdad? after office. Si vos- el after office, por ejemplo, es toda una institución Claro, en las grandes ciudades. Claro, pero no hay apuro para mañana. Claro, porque al día Claro. siguiente no tenés que levantarte de madrugada. Entonces vos Claro. te Te das sobran esa- unas horas de ocio. ¿no? Exacto. Entonces yo le doy quiero resaltar eso, ¿verdad? Le doy un valor especial a eso. Es muy importante ese horario nocturno, porque es el horario en el cual uno sale a cenar, comparte con los amigos, puede conversar. Yo creo que eso sería un tema para otro día, quizás es largo, pero genera impacto económico. cohesión social, permite Claro. que la gente, nosotros los paraguayos más que somos parcos y hablamos poco, nos privamos de esa posibilidad de desarrollar el arte, la cultura, ir a una obra de teatro, ir al cine a ver la No, última no me voy a película. ir porque tengo que levantarme mañana muy temprano. Acá, como el ciudadano promedio se levantó a las 4:30, 5, a las 6 de la tarde está No, pues, está Muerto. muerto. de Vamos a cansancio. tomar dos más. Sí, Claro. vamos a tomar Lo dos más. único que quiere Vamos es a ir a tomar dormir. dos más. El paraguayo Sí, tiene también, puede sí, ser, puede sí. ser una contra también. Sí. A las En 8, a esas- las 9 de la noche está muerto. Claro, en esas charlas de sobremesa, Carlos, después de cenar, por Sí. ejemplo, con los amigos, que es muy normal, ¿verdad? En ciudades nada más, Buenos Aires, por poner un ejemplo cercano, los paraguayos cuando vamos a Buenos Aires, No dormimos. nos encanta, justamente parte de trabajar, etcétera, nos encanta esa oferta de la economía nocturna, obras de teatro, restaurantes llenos, Cines. es parte del atractivo, cines, ¿verdad? Las bibliotecas incluso están abiertas, ahora hay una... Las librerías. Sí, las librerías. Entonces es parte de lo que nos impresiona, nos gusta, ¿verdad? Y disfrutamos cuando vamos, por ejemplo, a Buenos Aires. Asunción, que es una capital también, se priva de esa economía nocturna y ahí, entre paréntesis, hay empleo, hay inversión que se podría generar. Y ahí también es una cuestión que tiene Sí. que ver con la seguridad. A mayor cantidad de gente moviéndose, Claro, hace sí, que claro. los delincuentes Sí. tengan... Eso es contraintuitivo, pero vos sabés que hay un estudio del BID que demuestra eso, que el desarrollo de la economía nocturna justamente mejora la seguridad Claro, porque la ahuyenta. ciudad está poblada. Porque si no, si están Sí. 3, 4 nomás caminando, es más fácil venir que te asalten a cada Claro, rato. claro, claro. Pero Sí. a mí me da la sensación, me da la impresión, no tengo números estadísticos, pero me parece que Asunción goza de buena salud en materia de vida nocturna. Pero puede ser más, Andrés. Es más, martes, miércoles, jueves, uno sale 9, 10 de la noche, muchísimo tránsito, los locales están llenos. Se acrecenta, yo estuve reunido, porque también hay gremios que apoyan esta propuesta. Una es la Asociación de Restaurantes del Paraguay, que está full apoyando, y otro es el ANCHA, que es una asociación que agrupa Del todo lo que centro. es la movida nocturna del centro, ¿no? Y eso es más fuerte los viernes, justamente esa movida nocturna, debido a que al día siguiente no se trabaja, o por lo menos mucha Claro. gente no trabaja, Claro, y claro. por eso se da esa libertad de salir. Pero en realidad, de lunes, martes, no digo que no haya algo, ¿verdad? Pero está muy por debajo del potencial de lo que podría ser si tuviéramos un horario más benigno. La economía nocturna es gimnasios llenos, por ejemplo, gente jugando, a vos que te gusta, Carlos, el fútbol, gente haciendo Está con deporte en doctor. la cancha sintética, ¿verdad? Jugando a la noche. Termina su partido, se va, se baña, le invita a la esposa, sale a cenar, la novia, etcétera, los amigos. Ahora cuando venía, por ejemplo, vi en un gimnasio mucha gente, y miré la hora, era 9 menos cuarto más o menos, ¿verdad? Bueno, eso y yo ya multiplicarlo- decía, eso automáticamente, Sí. salí del gimnasio y tenés que ir a tu casa. Sí. Y te quedás ya en tu terminó. casa porque ya Sí, no... claro. Actividades como, por ejemplo, ir al teatro y después ir a cenar después del teatro Sí. son totalmente normales en una ciudad como Buenos Aires. En Asunción es imposible. Bueno, pues, o te ¿qué vas al hacemos? teatro, al Ay, cine o te vas a cenar. Pero si no puedes hacer ambas cosas porque cuando salís del teatro o del cine ya el restaurante Ya, está las cerrado. dos. Si voy a hacer una encuesta, por ejemplo, a vos no te gusta la idea, ¿verdad? A mí me encanta. ¿Eh? La idea de él. Sí. Sí. ¿Y súper. Alfredo? A mí me encanta. ¿Andrés? Yo del primer día apoyé. El Mira, asunto es sí, que, totalmente. como dice Amílcar, Sí, si no se hace al más alto nivel y con un gran consenso, Claro. No sirve. va a quedar en la buena idea. sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una pausa. Vas a Dale, continuar dale, con nosotros un porque rato. te quiero después. dar números de qué piensa la gente. ¿Qué Sí, piensa la hicimos gente? una Y también encuesta. queremos preguntarte algunas Sí. cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento económico de nuestro querido Paraguay. Ok. Bueno, la pausa, por favor, son las 10 de la noche con 7 minutos, volvemos en un ratito. Voy a hablar de fútbol un ratito. Ustedes saben que Mineiro estaba perdiendo 2-0 contra el Zamora de Venezuela, En Brasil. en Brasil. Atlético Mineiro, rival de Cerro Porteño en el Claro, grupo acá. claro. Terminó ganando 3-2 el equipo brasilero.
2-0 le ganaba a Zamora. 17ª derrota consecutiva de Zamora en Copa Libertadores. 17 derrotas consecutivas. Justo no que podía está. no ganarle. No podía. Imposible. En la Imposible. teoría de probabilidad era 0 su chance. Bueno, Amílcar Ferreira, ¿qué más podemos agregar a este tema de esto que se llama horario escalonado? Va a permitir el desarrollo de la economía nocturna. Asunción se priva de explotar el potencial de esa economía nocturna. Eso significa miles de empleos para compatriotas, significa inversión, porque si hay demanda, si la gente, digamos, sale y además le agrega también un atractivo turístico a la ciudad, seguramente también la gente que visita la ciudad de Asunción va a aprovechar, ¿no?, esta oferta. Pero cuando hablas de Asunción, Sí. hay que dejar claro que es área metropolitana Claro, también. el área- ¿no? el área- La gente de Lambaré, de no va a Villa faltar Lisa. alguien que diga acá Sí. el consumo del alcohol. Sí. En otras ciudades se limita el consumo. Hay locales que no te venden alcohol a partir de, Sí, eso- de determinado horario también. Claro, eso seguramente ¿Verdad? se va a mantener, pero creo que hay que también cambiar. Es un concepto errado. Yo te mostraba acá de que hay ciudades que están, por ejemplo, Bogotá está con una propuesta de economía nocturna, Buenos Aires está trabajando también con una iniciativa que se llama La Noche de los Museos, donde los museos abren a la noche. Es una oferta que hace la ciudad a sus habitantes y también a la gente que visita. Entonces, genera mucha actividad económica, genera movimiento y bueno, todo esto... Bueno, nosotros ni de al día final- no abrimos nuestro museo, me preocupa ya ese. Nosotros abrimos los museos en horario de oficina. tenemos, Justo en el horario donde Claro. la gente no un puede recorrido ir, por la ¿verdad? Recoleta, por ejemplo. Sí, va a traer muchos beneficios. Acá hice un resumen de los beneficios que traería la implementación de esta propuesta. En primerísimo lugar, la calidad de vida. Yo pongo eso en primer lugar, ¿verdad? Muchas cosas que en estos últimos días, Carlos, que estuvo un poco promocionando la propuesta tanto en las redes como en medios de comunicación, mucha gente se puso en contacto conmigo y bueno, me contaban por su realidad. ¿Verdad? Decían, mira, yo vivo en Itagua, me tengo que levantar a las 4 de la Sí. mañana para poder estar en Asunción a las 6:30, 7 menos cuarto. Y después salgo, no es vida, te dicen, ¿verdad? No es vida. Esto los niños que se ven obligados también a levantarse demasiado Claro, pero temprano. gente que vive en San Sí. Lorenzo, lo que vimos de Fernando de la Mora, Sí. con todo el tráfico, cada vez uno utiliza más su tiempo de calidad Sí. para llegar a tiempo Sí. al trabajo. Pero Es decir, si imagínense- antes me costaba 40 minutos, ahora Sí. me cuesta una una hora. y media a Una 2 hora y media horas o dos. para venir Claro. y otra 1 hora y media a 2 Claro, para para regresar. Son volver. 4 horas o 3 Pero o vamos, 4 horas. el retorno no va a cambiar mucho porque casi... Va a cambiar. Va a cambiar también. Va a porque cambiar, escalona claro, pues también. son menos, Bueno, menos pero tiempo. de todos modos, hoy vos venís temprano, te Sí. levantás a las 4 de la mañana porque tenés que llegar a las 7 A las 7. a Asunción. Sí. Eso ya... Te va a levantar a las 6 y va a llegar a las 7:30. bueno, perfecto, pero vos cuando volvés vas a saber que no tenés necesidad de levantarte mañana a las 4. Claro. Pero ahí claro. está la ventaja, La calidad de vida porque por si no eso. lo único que vos querés es comer y dormir. Sí. ¿Verdad? Cuando, madrugar para trabajar, para después ir cansadísimo a dormir para madrugar al día Es la siguiente. misma cosa. A eso se resume nuestra Bueno, vida. la calidad de vida es lo primero. En primerísimo lugar, mejora la calidad de vida de los habitantes del área metropolitana de Asunción al no obligarlos a madrugar y poder iniciar la jornada laboral un poco más tarde. Y esto, Carlos, amigos, no es nada original. No es que estamos trayendo al Descubriendo. Paraguay una receta. Esto es lo normal en las capitales de la región, para no decir del mundo. Nosotros hoy somos la excepción. Somos ya prácticamente la única capital que mantiene ese horario innecesariamente estricto de iniciar todas las 7, lo cual obliga a la población a levantarse a las 4 o 5 de la mañana. Entonces mejora la calidad de vida. En segundo lugar, un tránsito más fluido, menos tiempo perdido en traslados, menor consumo de combustible, más horas de trabajo, más horas efectivas de trabajo, porque perder 4 horas por día en una jornada de 12, perder 4 solamente transportando, son tiempos muertos, ¿no? Es una alta ineficiencia y pérdida de productividad. Luego, el sistema de transporte funcionaría de manera más eficiente porque al haber ese escalonamiento podría transportar a más gente de manera más rápida, más cómoda y más segura. Los niños que no serían ya sometidos a un horario de inicio de clases innecesariamente riguroso que les obliga a despertarse de madrugada, lo que mencionaba. Eso, los padres que me están viendo, que tienen hijos pequeños y que llevan a sus chicos seguramente van a comprender perfectamente de qué estoy hablando. Y finalmente, el poder desarrollar la economía nocturna, que como dije significa miles de empleos, inversión, atractivo turístico, cultura, actividad económica para la ciudad de Asunción. Creo que hay que cambiar también ese concepto que es errado, ¿no? De que la actividad nocturna es algo malo, que bueno, que el alcohol, etcétera. Por supuesto, hay también eso, pero en realidad hoy en el mundo la economía nocturna está de moda, digamos, podemos decirlo. Un caso reciente de Londres que hizo toda una iniciativa para reactivar su economía nocturna.
todos los organismos internacionales como el BID y otros hoy están prestándole atención a esta economía. Hay iniciativas que han generado estudios y propuestas, ¿verdad?, para el desarrollo de la economía nocturna. Decía, ciudades como Bogotá, Buenos Aires, que ya están con programas de economía nocturna. En el mundo hoy se habla, por ejemplo, hay ciudades que tienen 2 intendentes, 2 alcaldes. Uno para la economía diurna, que organiza y gerencia la economía diurna, y otro especial para la economía nocturna. Es algo novedoso, nuevo, de lo cual se está hablando. ¿Qué ciudad, por ejemplo, tiene eso? Mira, en Europa sé que hay varias ciudades, en Holanda, por ejemplo, no recuerdo así el nombre específico, ahora tengo el material, justamente lo estuve revisando, ¿verdad?, de ciudades que han implementado eso. En Europa está muy de moda eso. El Lord de la noche le llaman, ¿verdad? Digamos, es como un segundo alcalde que gerencia, que gestiona esa economía nocturna. Entonces, algunos pueden rendir mejor ahí. Yo tengo varias ideas. Hay algunos intendentes de aquí actualmente que pueden rendir mejor a la noche. Y nosotros ya hicimos, ya teníamos 2 gobernadores, teníamos en Guairá, por ejemplo, tuvimos 2 gobernadores un tiempo. Tenemos que podíamos cambiar escalonar ese concepto errado de que la economía nocturna es algo malo, claro, ¿verdad? Porque en realidad es una segunda economía que puede significar miles de empleo, inversión. Es decir, economía nocturna no solo se refiere a sentarse a un bar a tomar cerveza. Claro, eso es lo que tenemos que saber mucho más nosotros. amplio. Se va al cine, teatro, salís a cenar. Permitime Deporte. que lo mencione, porque acá justamente hice un resumen de eso. Ahora estamos hablando de, por supuesto, restaurantes, bares, karaoke, Sí. el after office que hablamos, ¿no? Sí. Cenas de negocios, en esas cenas surgen negocios, Sí. festejo de cumpleaños, Vida social. cine, teatro, estos shows de stand-up, conciertos en vivo, desfiles, moda, ferias, exposiciones, lanzamientos, espectáculos deportivos. Vos sabés que la NBA, etcétera, o funcionan, digamos, aprovechan ese horario nocturno y la gente va. Clubes sociales que están llenos, ¿verdad? Torneos de fútbol, galerías de arte, reuniones sociales, debates, hasta le agrego reuniones políticas. Bueno, incluso. Amílcar, Sí. acá hay una cuestión. Vos domingo a la noche te vas al teatro, Sí, acá, sí, sí. hoy. Salí de ahí y ¿de dónde te vas a cenar? Y claro, Difícilmente claro, encuentre un está lugar cerrado, que cerrado, que está sí. todo Hay cerrado porque uno o dos mañana hay que lugares que levantarse abren temprano. 24 Asadito horas. en la sí. esquina. Pausa, por favor, 22:20 y después hablamos de economía, de lo que pasa en el país hoy, de la posibilidad de una reforma tributaria que parece que quieren postergar algunos. ¿Y cómo está el país hoy con Amílcar Ferreira, aquí bajo la lupa? Entonces, Lógico. ¿Perdón? no. La gente se comunica, Carlos, con nosotros a través del Twitter, ¿verdad? Y bueno, muchos están de acuerdo. Apoyan la propuesta y preguntan que el horario laboral también obviamente va a correr. Sí, claro. Va a claro, correr, ¿no? claro, Que se corre va a todo. cortar. No, es que El se va a eje- cortar. No. ¿Eh? El eje se traslada a 1 hora más tarde. Claro. Debe empezar a las 7. Se desplaza. Se desplaza todo, eso es. Un gran acuerdo entre el sector transporte, el sector público, el sector privado, para trasladar todo el eje de inicio y con ello entonces tener un esquema de organización similar al que tienen hoy otras capitales de la región y del mundo. Sí, yo creo que hay que cambiar. Arrastramos una cuestión histórica que yo creo que en parte es Rural, rural por la Claro. luz eléctrica, que había que aprovecharla desde temprano. la luz del día. Por otra parte, probablemente en lo urbano tendrá mucho que ver el calor paraguayo, cuando las oficinas no tenían ventiladores, aire acondicionado, imposible trabajar a la siesta, entonces había que cortar por la mitad el horario. Hoy en día las cosas no son así en gran parte del país. Sí. Y tercero, esa cultura de lo temprano, que viene un poco de lo militarista y de Sí. toda la historia, ¿verdad? Exacto. Pero no porque lo hayamos hecho durante tantas décadas, eso significa que eso sea lo mejor hoy, ¿verdad? Y sí, ya en una urbe, decía el otro día, hablaba con el arquitecto Víctor González Acosta y me decía, Asunción hoy termina en Cacupé. O sea, ha sido tal el crecimiento, Sí, somos ¿cierto? ya una urbe tan grande que hoy somos ya una metrópoli importante, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones que década del 40, 50, 70, etcétera, donde vienen estos horarios, donde la lógica era más bien, o correspondía más bien a actividad rural. Paraguay era un país 80% de los habitantes vivían en el campo, 20 en las ciudades, y hoy es exactamente al revés. Hoy ya está en un 70% de población urbana. Hoy Paraguay es un país eminentemente urbano y ya nada más un 30% en el campo. Entonces la lógica que debería imperar es más bien la de la vida urbana. Quiero mencionar una Sí, encuesta sí, con porque- 4.000 participantes. Como diría Mina Feliz Ángeles, se me Sí. refue el Se te tiempo. va el tiempo, sí.
Mira, 41% de las personas, una encuesta con Sí. 4.000 participantes, prefiere empezar su jornada a las 9 de la mañana. 36% a las 8. Hay un 16% que prefiere el horario a las 7, ¿sí? Y un 7% que dice a las 10 de la mañana. Entonces, si sumas entre las 8 y las 9, está la enorme mayoría. Un 80% de los que participaron dicen que es el horario más adecuado. ¿Sí? Perdón, va a quedar pendiente lo del análisis económico con relación al país y a la administración Mario Aldo Benítez. Estamos desacelerados. Eso es lo más fácil que hay. Pero se me acaba de caer el optimismo. Porque leí recién, me pasaron algo y compartí con Alfredo y con Estela, y le digo, ¿será posible? El primer parto por cesárea en hospital de Piribebuy fue exitoso. Le dije en la pausa. Y me dijo, eso es diario viejo, será un diario viejo posiblemente. Última hora de hoy, miércoles 3 de abril del año 2019. Primera cesárea en Piribebuy y estamos festejando. No sé. No sé qué decirte. Y yo tampoco no sé qué decir. No Dice, puede. luego de que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social pusiera a punto el área quirúrgica y obstétrica, además de incrementar la cantidad de recursos humanos en el Hospital Distrital de Piribebuy, se realizó exitosamente el primer parto por cesárea en el servicio. 3 de abril del año 2019. Este es el Paraguay que duele. Y después uno se pregunta por qué mueren los chicos, por qué mueren. Estamos hablando de Piribebuy, que está a cuántos kilómetros de Asunción. Capital de la República del Paraguay, alguna. Alguna vez. Y bueno. De hoy es la publicación de Última Hora. Qué pena, ¿eh? Y estamos celebrando. Pero, sin comentarios. Sin comentario, hay que corroborar mañana esta información. ¿Uno cree? Me cuesta creer que todos los ¿Algún detalle partos especial de a lo Piribebuy mejor faltó fueran mencionar ahí? Cacupé, que no sé. ¿Eh? ¿Algún Desconozco detalle? la realidad. ¿Algún detalle, algún hecho inédito que le hace Luego de curioso? 10 años de postergaciones, hoy es posible dar respuesta a las embarazadas en Piribebuy en su propia comunidad. Y no tenían, seguramente. Claro, no tenían En centro Carmen- de salud en adecuado. Carmen Paraná, cosas. Digo yo. No sé, también en una de esas va a salir mañana. Está festejando. A mí el un gusto, como Gracias, siempre. Carlos. Esta va a ser una medida de bajo costo porque no hay que invertir nada y de alto impacto. Muchísimas Perfecto. gracias por la invitación. Tenés que venir a visitar una esta mañana en la Ok, radio. será un placer. Pero no en el nuevo horario, en el horario actual, porque si bueno. no, Pero ¿cómo queda el debate en Sí. el en el Congreso. No, y yo espero ahora que los legisladores, impulsen una legislación ya, escriban una ley o hablen, digamos, con eso. Esa parte ya ellos tendrán que articularlo. Pero de hecho esto tiene que ser por consenso, no Sí, se claro, puede imponer. claro. Empezamos con esta ¿La reunión de audiencia hoy pública fue iniciativa de quién? del senador Salim Busarquis, que fue el que había presentado esta propuesta de declaración, que fue aprobada y que, convocó la audiencia pública. Muchísimas gracias. Gracias, Muy amable. gracias. Gracias, Estela, Alfredo, Andrés, muchísimas gracias. A la gente que nos elige, nos prefiere. Hasta mañana, bien tempranito, el Monumental a las 5, como todos los días de lunes a viernes. Vamos a Buenas cambiar noches. también eso.